Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, os comparto un artículo interesante de Financial Times que pone en cuestión el papel de las auditorías, en este caso de KPMG, con respecto a, bueno, no solo a las cotizadas, sino en concreto a la banca norteamericana, con los bancos de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic, que como sabéis están quebrando, hay un grave problema de liquidez en la banca norteamericana y en este caso concreto KPMG era la auditoría de estas tres compañías. Y claro, lo que se pregunta Financial Times es si realmente están haciendo un trabajo correcto de independencia a la hora de analizar, valorar y poder detectar alguna anomalía con respecto al negocio, a los números, ¿no? Y llama la atención porque pone en relieve que muchos de los ex alumnos de KPMG han terminado dentro del sector bancario. De hecho, habla de que los directores ejecutivos de Signature y de First Republic eran ex socios, o sea, son ex socios de KPMG. Entonces estamos hablando realmente de un volumen enorme de clientes de la banca dentro de estas auditoras y en concreto de KPMG. Como pone aquí en el artículo que destaco, el 14% de los ingresos de las comisiones de KPMG eran de empresas cotizadas. Aquí, de hecho, bueno, frente al 3% del resto de auditoras, ¿no? De las Big Four. Aquí se ve el volumen que tenía KPMG con respecto de los activos bancarios, no con respecto a las otras, ¿no? Por lo tanto, es interesante porque, claro, aquí hay un problema que uno dice, bueno, a ver, el auditor solo tiene que decir que los números son correctos, ¿no? Y que los números se ajustan a la normativa. Ya, pero es que hay algo más. ¿Qué es lo que ha sucedido o lo que está sucediendo con estos bancos? Vamos a poner el ejemplo de Silicon Valley, que fue el primero. Bueno, aquí lo que detallo en la imagen es el balance de situación de Silicon Valley Bank, ¿vale? Del 2022 y 2021. Y creo que se va a entender. ¿Qué es el balance de situación? Bueno, el balance de situación refleja lo que tiene la compañía, aquellos derechos o bienes, ¿no? O tesorería, activos, ¿no? Que tiene la compañía y cómo los financia. Cómo financia esos activos. En una casa familiar, en una familia, mis activos podría ser mi casa y cómo lo financio, pues podría ser con ahorro que yo tengo o con un crédito bancario, ¿no? Ahí tenemos las dos caras de la moneda, los activos y los pasivos. Bueno, ¿cómo funciona un banco? Para que se entienda cuál es el problema y por qué la auditoría no se dio cuenta de esto, porque debería haberse dado cuenta. Bueno, un banco funciona básicamente con yo me financio, lo que tenemos aquí, voy a intentar resaltarlo, yo me financio, que se pone aquí en la parte derecha normalmente, visualmente, con eh, riqueza propia, que sería el equity, el neto, y luego con riqueza o financiación ajena. En un banco, la financiación ajena más importante suelen ser los depósitos de los clientes. Cuando nosotros vamos a un banco y abrimos una cuenta, estamos convirtiéndonos en financiadores de la compañía, en este caso del banco. Y además a tipos de interés cero. Es decir, no nos pagan nada, de vez en cuando te remuneran alguna cuenta, bueno, poquito. Pero realmente estás dando dinero gratuito o casi gratuito a la compañía, en este caso al banco. Y con todo ese dinero, el banco lo que hace generalmente es prestar dinero a clientes a largo plazo. Y aquí lo tenemos, los activos, ¿no? En este caso, vamos a verlo con el caso concreto de Silicon Valley Bank, se financiaba con un eh, del total de activos, estos son 1.000 millones de dólares, del total de activos que tenía, 211, ahora veremos en qué se estructuraban, 16 se financiaban con riqueza propia, con equity, 170, o sea, la gran mayoría con depósitos de clientes, y luego otro tipo de deudas de corto plazo, las menores, 25. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que el equity, bueno, no tiene un coste implícito de tipo de interés. Los depósitos prácticamente lo tienen de cero, por lo que hemos comentado. Y bueno, y otras deudas, pues igual vamos a suponer que tienen en promedio un 2% de tipos de interés. ¿Vale? Ese es el coste que les cuesta a ellos financiarse. En este caso al banco, al Silicon Valley Bank. Y con eso, con ese dinero que reciben, lo que hacen es prestar o invertir. ¿Cómo invierten? Bueno, el clásico es con créditos a clientes. Aquí 73. Pues créditos a empresas, en este caso dedicados al sector tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Vale? 73. Pero en este caso, y es muy habitual en los bancos, tener parte en caja, evidentemente, tienen que tener un colchón de caja por si parte de estos depósitos quiere dinero, hay que darles el dinero. Pero como en la práctica no es normal que todo el mundo venga a la vez, pues no es necesario, y además la normativa se lo permite, que tengan
todo el equivalente en caja a todos los depósitos que tiene en este caso el banco. Entonces, en este caso Silicon Valley Bank tiene en dinero en efectivo un poquito, de 13, y luego tiene inversiones a largo plazo. Inversiones, perdón, no a largo plazo, sino inversiones muy seguras, en deuda estatal, certificados estatales, bonos de compañías muy solventes, etcétera. Son bonos. En este caso, son inversiones. Eso, supongamos que a Silicon Valley Bank los créditos le dan un tipo de interés del 6% de promedio, la caja no le da nada, y estos bonos vamos a suponer que le dan un 5% y otros lo que sea. ¿Cuál es el negocio del banco? Yo me financio a corto plazo al 2% y doy créditos o invierto al 5 o el 6%. Por lo tanto, mi spread es mi ganancia. El 2-3% es lo que yo gano como banco. Ese es el negocio, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿dónde está la trampa? Y es donde los auditores deberían haberse dado cuenta. Que no nos demos cuenta nosotros, que somos inversores minoritarios, retail, etcétera, que igual no podemos dominar todos los sectores, menos la banca, que es un sector un poco opaco y complicadito, pues bueno, yo creo que puede tener un pase, pero una auditora como KPMG, lo lógico que esto lo pueda llegar a entender y advierta de eso, y no lo ha hecho, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Bueno, pues que estos bonos, que en principio son seguros, y lo son, siempre que se mantengan a vencimiento, ahora hablaremos de eso, pues representaban mucha cantidad, es decir, 91 más 26, estamos hablando de 100 y pico. Mucha cantidad. Y aquí es donde está la trampa contable. La trampa contable es que la normativa te permite separar a nivel visual, a nivel contable, aquellos bonos que tienes más a corto plazo, que de alguna manera piensas vender o ya van a liquidar y van a vencer en el relativo corto plazo, y los de largo plazo que en principio vas a mantener hasta el vencimiento. ¿Qué quiere decir eso? Un bono, al final es, como en este caso el banco, como inversor, compra una deuda de Estados Unidos a 30 años, o a 15, me da igual, a largo plazo. Y lo que hace es, le da un dinero al Estado norteamericano, y el Estado norteamericano cada año le da un tipo de interés, vamos a poner un 5%, me da igual, ¿no? Utilizando el ejemplo del 5%, y si yo mantengo esa inversión durante 30 años, llegado el año 30 me dará un 5% y me devolverá el principal que yo le presté al principio. Por lo tanto, sin problema. En ese sentido no hay riesgo porque la deuda de Estados Unidos no va a quebrar. Pero claro, hay una pequeña trampa y ahora lo vamos a ver. Claro, contablemente lo que te permite la normativa es que los bonos que en principio vas a mantener a vencimiento, los contabilices al precio de coste, de amortización, al precio al que los compraste, básicamente. ¿Vale? Si yo compré un bono a 100, estos bonos los compré a 100, pues yo los contabilizaré todos al precio de 100 por todos los bonos que tenga, en este caso 91.000 millones de dólares. En cambio, los de corto plazo, la normativa te obliga a que los contabilices al precio de mercado. ¿Cuál es la trampa? Que en un entorno de tipos de interés ascendentes, como es el que estamos viviendo ahora mismo, el valor de los bonos cae. Ahora lo vamos a explicar por qué. Cae, decrece. Cuando eso sucede, contablemente, todo lo que es esta valoración de los bonos de 91, como están a precio de coste y no a valor de mercado, no cambia. Siguen siendo 91, aunque a lo mejor su valor son 70 o 60 a mercado. Mientras que estos sí, los de corto plazo están a valor de mercado y a lo mejor el año pasado eran 40 y ahora son 26 y la contabilidad lo refleja. Pero estos de largo plazo no vienen reflejados por ningún lado porque están a precio de coste. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que, bueno, vamos a explicar primero por qué cae el valor de los bonos, independientemente de corto plazo o largo plazo, pero más si es de largo plazo, son más sensibles a la subida de tipos de interés. Bueno, vamos a venirnos para acá. El valor de un bono, al final, es la suma, ¿no?, de todos los cupones que te va a dar en el futuro, descontados a tiempo presente, más en el último pago que vendrá el último cupón y el principal, ¿no?, lo que contamos antes. Bueno, en este proceso de descuento, para hallar el valor del bono, lo que viene en el denominador es el tipo de interés. Si los tipos de interés, en este caso de los bancos centrales, de la Reserva Federal, suben, el denominador será más grande.
y si el denominador es más grande, el valor del bono cae. Esta es la explicación matemática, pero es mucho más fácil entenderlo con un ejemplo real. ¿Por qué esto sucede? O sea, esto no es solo matemática, sino al final es de sentido común. Imaginad que efectivamente nosotros somos el banco, o me da igual, un inversor particular, porque a efectos, en este caso es lo mismo, somos inversores, compramos un bono que nos cuesta a día de hoy, vamos a pensar que esto, sí, bueno, a día de hoy 100. Nos cuesta 100 y nos da un 5% de interés. ¿Vale? A 5 años o a 10. ¿Vale? Si yo lo mantengo 10 años, no hay ningún problema. Yo cada año voy a cobrar mi 5%, 5%, y he llegado el año 10º, pues me devolverán mis 100 y el último cupón. Pues contento. Todo fantástico. Pero claro, bonos de la misma categoría, esos mismos bonos están cotizando en el mercado secundario. Porque, bueno, yo a lo mejor lo quiero mantener a vencimiento hasta el final, pero hay otros inversores que también han comprado bonos que quieren deshacerse de ellos. Y ahí para eso hay un mercado secundario para que la gente pueda comprar y venderlo. ¿Qué pasa? Imaginaos que en el año 2, 3, me da igual, pasado un tiempo, los tipos de interés suben empujados, entre otras cosas, porque los bancos centrales están subiendo los tipos de interés oficiales. Es decir, estamos, por ejemplo, en un 10%, voy a exagerarlo. Eso quiere decir que si este banco vuelve a emitir bonos, va a pagar un 10%. Es decir, viene otro inversor dentro de 3 años, vuelve a comprar un bono por 100 que le va a dar un 10% de interés. Este señor va a cobrar durante 10 años un cupón de un 10% y al final del vencimiento le darán el principal de 100 más el último cupón. Claro, si yo me quiero deshacer de mi bono, que me pagaba un 5%, me quiero deshacer porque no lo quiero mantener a vencimiento, y lo meto en el mercado secundario, o bajo el precio del bono, o nadie me lo va a comprar. ¿Quién me va a comprar un bono a 100 que me da un 5% cuando en el mercado están haciendo emisiones que te dan un 10%? Es decir, yo me voy a ver obligado a bajar mi precio del bono al precio que sea, 80, 70, eso está el cálculo, evidentemente, de forma que implícitamente la rentabilidad que dé sea equivalente a este 10%. Si yo bajo a 80, me sigue dando un cupón del 5%, ¿no? En este caso de 5, 5, 5, pero sobre el precio que yo habré pagado, pues será equivalente al 10%. Por lo tanto, la subida de tipos de interés lo que provoca es que el valor de los bonos en el mercado secundario caiga. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha pasado con a First Republic Bank, a todos, a Silicon Valley Bank, y que los auditores parece que no se han dado cuenta? Es que los depósitos, la financiación, los depósitos, que es la parte más importante de todos los bancos, se ha desplomado, se ha hundido, ha bajado una barbaridad. Y como ahora veremos en un artículo de Benito Armiada, en el último trimestre del 2022, ya en Silicon Valley Bank habían caído un 14%. O sea, es decir, era una cifra, no, 14, no, 22, creo, ahora lo revisaremos. Era una cifra más que considerable para que los auditores dijesen, oye, aquí puede estar pasando algo. ¿Por qué? Porque si los depósitos se van, se fugan los que están financiando al banco, van a tener que sacar dinero, van a tener que darles el dinero. ¿Cómo se lo das? En caja solo tienes 13. La otra alternativa es vender bonos. Y aquí es donde está el problema. Cuando te ves obligado a vender bonos, tú no los vendes al precio de coste, que es 100 y que te dan 91. Tú los tendrás que vender a 70, a 80. Y aquí es donde se produce el agujero. En ese momento se generan unas pérdidas enormes y se pone de manifiesto que el banco está quebrado, ¿no? Traigo aquí simplemente una nota de los propios estados financieros del informe anual de la compañía, donde precisamente se matiza que la deuda llevado a largo plazo, el to maturity, se registra a precio de amortización, a precio de coste. Pero bueno, aquí también en las cuentas sale. Es decir, si nos vamos a la nota, vemos que tiene de estos 120, tiene 91, que es deuda hasta vencimiento, que se amortiza a precio de coste, y luego 26, como hemos dicho, que se registran a fair value, ¿no? Que es a precio ya de mercado. Entonces, claro, aquí hay un problema. ¿Qué pasa con las auditorías? Ya sucedió en el 2007 con la crisis financiera. Se puso en cuestión el papel de los auditores y siempre sucede, siempre que hay
una crisis, se pone en cuestión el papel de las auditoras. Claro, insisto, que estamos en un contexto de tipos de interés altos y que esto va a afectar al valor de los activos de todas las compañías, porque no solo los bancos tienen activos que se ven alterados por la variación de los tipos de interés, pero en este caso los bancos más que nada, porque son una pieza central clave en el sistema económico, que no se pueden dar cuenta de que la subida de tipos les va a afectar al valor de sus activos, y como haya un problema de financiación pueden tener un problema de solvencia, primero de liquidez y luego de solvencia. Hombre, los auditores y una Big Four entiendo que se deberían dar cuenta y por lo menos mencionarlo en los estados financieros, ¿no? En las auditorías. Bueno, y simplemente también compartiros este artículo de Benito Arruñada, que escribió el 2 de abril, es decir, hace ya un mes, donde precisamente alertaba de esto, ¿no? Decía, ¿para qué sirven las auditorías? ¿No? Hay una percepción errónea de que pueden aportar valor, ¿no? Y precisamente ponía el ejemplo de Silicon Valley Bank, que habían caído un 13, perdón, he dicho un 22, no, es un 13 lo que habían caído en el 2022, por lo tanto ya ahí se podía estar viendo que la pata de la financiación podía estar sufriendo, iban a tener que respaldarlo con activos, vamos a ver cuál es el valor de esos activos, y como dice Benito, grave riesgo de liquidez. En cambio, aquí los auditores no hicieron prácticamente nada. Por lo tanto, por cerrar ya el vídeo, la información contable obviamente es la única manera para entender la realidad empresarial de una compañía, para ver los números, para saber cómo lo está haciendo. Y los auditores se supone que tienen que hacer un trabajo de revisar que esa contabilidad no solo se ajusta a la norma, sino que realmente transmiten la realidad de la compañía, tanto presente como de los riesgos, porque hay una parte muy importante de los estados financieros dedicada a los riesgos de la compañía, y eso lo debería materializar la auditora advirtiendo de todos estos posibles problemas. Así que bueno, hasta aquí está abierto el debate. Probablemente se empiece a hablar de esto a raíz de la crisis bancaria en Estados Unidos, y ya se está hablando de hecho, y bueno, y seguiremos comentándolo.